Bien, chicos, retomamos entonces la segunda parte y ahora estamos ya con el sector terciario, ¿no? Para ir cerrando lo que sería geografía. En esta ocasión lo que vamos a iniciar con una actividad que se desprende del encuentro de los polos económicos, ¿no? Los que producen y los que consumen. Hablemos del comercio en el Perú. Es la actividad de compra y venta que contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de necesidades. Bien, ahora, el comercio como una práctica, chicos, ha sufrido pues una gran evolución. Ya no se necesita precisamente de un espacio físico, ¿no? Para realizar una transacción. Pero bueno, más allá de eso, vamos a considerar según nuestras fronteras dos grandes escenarios, ¿no? Las transacciones que se desarrollan en el interior, ¿no? Lo que sería comercio interno, o en su defecto lo que sería, considerando al Perú como un agente económico, ¿no? Con otros países, chicos, hablaríamos entonces de un comercio externo. El comercio interno, según el volumen del intercambio, chicos, puede considerarse mayorista o minorista, ¿no? Un ejemplo que sería el reflejo del comercio mayorista sería lo que se aprecia en una ciudad como la nuestra, ¿no? Bueno, sí, chicos, o mejor dicho, lo que se presenta en la ciudad de Lima, ¿no? Como es el gran mercado de Lima, mayorista, ¿no? Donde particularmente bodegueros o familias con pequeños negocios asisten pues para abastecerse, ¿no? Luego tenemos el comercio minorista, que son transacciones reducidas, ¿no? Pueden darse en diversos escenarios, como por ejemplo el comercio ambulatorio, que destaca por la informalidad, ¿cierto? No entrega boleta de venta, no hay derecho legal sobre el espacio físico que ocupa, chicos, no hay garantía en cuanto a lo que se vende. Entonces, hay que considerar, ¿no? Que además destaca por la informalidad y eso pues no brindaría los mayores réditos para nuestro país y su actividad recaudadora, ¿no? Ahora, en cuanto a los supermercados, tenemos una estrategia que ha crecido, ha tenido una gran evolución, ¿no? Supermercados tenemos ahora, chicos, en todas las ciudades, ¿no? En las capitales de departamento, capitales de provincia, eso haciendo el debido estudio de mercado, ¿no? Tenemos centros comerciales que también es una fuerte inversión, donde podemos encontrar mayor diversidad en cuanto a bienes, servicios, ¿no? Vendría a ser entonces lo que destaca dentro de lo minorista. Ahora, el comercio externo, chicos, aquí el Perú como agente económico, ¿no? Lo que compra se consideraría una importación y lo que vende, pues, sería entonces considerado como una exportación. En cuanto a las importaciones, ¿qué es lo que compra nuestro país? Chicos, partimos por lo que no se produce escasamente, ¿no? O en todo caso también algo que podríamos producir, no en grandes proporciones, pero chicos, como el mercado es bastante flexible, puede resultar usual, ¿no? Encontrar también bienes de otros países. A ver, por ejemplo, vehículos, maquinaria, dispositivos tecnológicos, petróleo refinado, y ahí, por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, profesor, pero si en nuestro país se extrae petróleo, se refina, ¿por qué importar? Ah, porque no se cubre la demanda. Entonces, tiene que venir del extranjero, ¿no? Ahora, luego podríamos mencionar también alimentos. Muchos alimentos que se producen en nuestro país también son importados, por ejemplo, las papas, ¿no? La papa prefrita, esa de pollería, ¿no? Perfectamente cortada, llega desde Europa, ¿no? Entonces, chicos, por ahí ya esas son cuestiones del mercado, ¿no? Exportaciones. ¿Qué es lo que vendemos? A ver, tenemos dos grandes grupos.
las exportaciones tradicionales y las no tradicionales. ¿Cuáles son las características que las diferencian? A ver, veamos. Las exportaciones tradicionales se desarrollan en grandes volúmenes y por ello terminan generando la mayor cantidad de divisas. Somos un país primario exportador. Entonces, lo que se deriva de la minería, ¿no, chicos? El concentrado de mineral, los lingotes, ya. Eso sale en grandes volúmenes, ¿no? Y genera la mayor parte de nuestras divisas. Bien, entonces, chicos, productos derivados de la minería, también algunos productos derivados de la pesca, como la harina y el aceite de pescado, tienen, chicos, bajo valor agregado. Luego podríamos considerar también algunos que provienen de la agricultura, como la papa, azúcar, ¿no? Vendrían a ser también exportaciones tradicionales. Y no tradicionales, bueno, son las que se exportan en poco volumen, pero poseen un mayor valor agregado, ¿no? Suelen ser bienes finales, frutos congelados, chicos, tenemos también artesanías, bebidas como el pisco, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, esperando que se haya entendido la diferencia entre una exportación tradicional y no tradicional, chicos, hay que poner, a ver, otro ejemplo, ¿no? Una cosa es exportar una tonelada de fibra de algodón, que sería una exportación tradicional, y otra cosa sería, pues, exportar un centenar de polos de algodón. Bien. Hay una diferencia en cuanto al volumen, claro que sí. También hay una diferencia en cuanto al valor agregado, obviamente. Los tradicionales implican grandes volúmenes, pero bajo valor agregado. O son materias primas o son insumos. Bien, chicos. Mientras que en cuanto a los no tradicionales tenemos menor volumen, pero bienes ya finales, ¿no? Ya para consumir y que poseen entonces mayor valor agregado. Bien, chicos, esa sería la diferencia. Vamos ahora con el transporte en el Perú. A ver, chicos, tenemos tres posibles vías, ¿no? O tres posibles medios: el terrestre, el acuático y el aéreo. Empezamos por el terrestre, que considera tanto la carretera como las vías férreas. Empezamos por las carreteras, chicos, y nuestras vías se articulan en tres ámbitos. Tenemos una red vial nacional, una red vial departamental y una red vial vecinal. La red nacional está conformada por las carreteras de mayor alcance. Bien, estas pueden ser longitudinales o transversales. Un ejemplo sería la carretera panamericana, que articula las principales ciudades de la costa, ¿no? Luego tenemos la red vial departamental. Constituyen la red circunscrita a la zona de un departamento, uniendo las principales capitales, ¿no? De provincia, obviamente. Luego tenemos la red vial vecinal, ¿no? Que articula las capitales de provincias con capitales de distritos y estos entre sí, ¿no? Entonces, en la red vial nacional mencionamos una carretera, ¿no? Por ejemplo, la Panamericana. En la red vial departamental podríamos mencionar una carretera como Lima-Canta, ¿no? Y en una red vecinal, pues, encontramos avenidas, chicos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, una que se encuentra en la ciudad de Lima sería, pues, ¿no? La avenida Grau, por ejemplo, ¿no? Paseo Colón, ¿no? La avenida Alfonso Ugarte, como para tomar algunos ejemplos. En cuanto a las carreteras y la red vial nacional, chicos, ojo, tenemos dos tipos de carreteras. Véanse, en la red vial nacional tenemos las longitudinales y las transversales.
Las longitudinales, obsérvese chicos, estas se encuentran de color amarillo, rojo y verde, se desplazan, ¿no?, en forma paralela a lo que sería la corriente de los Andes, a la cordillera de los Andes. Entonces estamos hablando de un sentido norte-sur, viceversa. ¿Bien? La particularidad es que articulan las principales ciudades de una región, como la Panamericana, que ya la mencionamos. Luego tenemos de color rojo la longitudinal de la sierra, ¿no?, que entra por Piura, ya chicos, Piura recorre la región andina de nuestro país y culmina en Puno, ahí en la localidad de Desaguadero. Después tenemos de color verde lo que sería la carretera marginal de la selva, ¿no?, uniendo la selva de Cajamarca, San Ignacio. Ya chicos, recorremos selva alta, ya chicos, particularmente selva alta, y llegaría hasta Camisea, donde finalmente faltaría completar, ¿no?, culminar llegando a la frontera con Bolivia. Bueno chicos, en cuanto a los ejes transversales, estas carreteras también son importantes. Se conocen como carreteras de penetración, también, no hay que señalarlo. Y tienen la particularidad de unir costa, sierra y selva. Selva alta, dicho sea de paso. Tenemos, por ejemplo, la carretera Olmos-Corral Quemado, conocida también como Manuel Mesones Muro. Esta carretera inicia entonces en Olmos, estamos hablando de una ciudad de Lambayeque, se dirige hacia Piura, cruza el paso de Porcuya y llega pues hasta Cajamarca, Amazonas. Bien, después de Cajamarca, Amazonas. Ahora, tenemos la carretera central muy reconocida, ¿no? Esa que pasa por el puente Santa Anita, ya chicos, que nos lleva a Chosica, ¿no?, y a la provincia de Huarochirí. Entonces, finalmente llega a La Oroya, es una carretera de penetración, ¿no? Bien chicos, una muy famosa es la carretera interoceánica sur, ¿no?, que se vería por acá chicos, articula la ciudad brasilera de Asís con los puertos peruanos de Marcona en Ica, Mataraña en Arequipa e Hilo en Moquegua. El transporte terrestre por vía férrea. Tenemos dos sistemas ferroviarios que son relativamente pequeños, ¿no? Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la red ferroviaria comprende 1.691 kilómetros, sí que es bastante escasa, ¿no? A ver, pero tenemos dos sistemas. El ferrocarril del centro, vean ustedes chicos, ahí vamos a ver, ¿no? El ferrocarril del centro. Ferrocarril central. ¿Qué es lo que une, profesor? El Callao, que es puerto, Callao Puerto, la estación Desamparados, pasamos y llegamos hasta Loroya, donde hay una fundición de metales. Entonces, claramente, esta red ferroviaria se hizo para, chicos, la actividad minera. Bien, vean que hacia el norte llega hasta Cerro de Pasco, donde también es full minería, ¿no? Y por el sur, chicos, se desplaza hasta Huancayo. Ahora hay un pequeño tramito que es Huancayo-Huancavelica, donde sí predomina el transporte de pasajeros, ¿no? Ahí hablamos del tren Macho, por cierto. Luego tenemos el ferrocarril del sur y suroriente. A ver chicos, veamos. Matarán y Mollendo, puertos. Con Arequipa, La Joya, también hay actividad minera, ¿no? Pero luego de Arequipa hasta Juliaca. De Juliaca a Puno, ¿sí?, un pequeño tramo, pero luego de Juliaca se va hasta el Cusco, ¿no?, para llegar a Machu Picchu. Bien, entonces, esta es la del sur y suroriente. Profesor, en el sur, o más abajo, observo más. Bueno, Hilo, Cuajone, Toquepala, chicos, eso es también minería, ¿no? Ahí opera la famosa empresa Southern.
¿no? Y luego tenemos un ferrocarril binacional entre Tacna y Arica, ¿no? Que hace unos años retomó operaciones. Bueno, chicos, esa es la realidad, ¿no? De nuestra vía férrea. Ahora vamos con el transporte en medio aéreo, ¿no? Es el más moderno y rápido. Por su alto costo es usado principalmente para el transporte de pasajeros. Son 33 los aeropuertos y 25 los aeródromos comerciales. El aeropuerto más importante que tenemos en nuestro país es el Jorge Chávez, ¿no, chicos? Luego tenemos, para destacar, el Secada Viñeta en Loreto, Iquitos, a donde se llega por avión o por río. No hay carretera, ya, chicos. Para llegar desde otra ciudad no hay carretera. Ahora, que en el mismo interior de la ciudad de Iquitos existan pistas, sí, es cierto. Pero que de una ciudad, ¿no? X se busque llegar a Iquitos por carretera, no, chicos. La ciudad está rodeada de agua, ¿no? Rodríguez Bayón en Arequipa y Velasco Astete, que sería el segundo en importancia porque es el que tiene mayor tráfico después de Jorge Chávez, ¿no? Cusco, Machu Picchu, creo que es evidente, ¿no? Bien, luego tenemos el transporte acuático, donde vamos a destacar el desplazamiento, chicos, en el mar, en los ríos y en un lago. El transporte marítimo se da en dos tipos de puertos, el mayor y el menor. Bien, vamos a tener en consideración entonces lo que serían los principales puertos marítimos, ¿no? Talar y Paita en Piura, costa norte, Salaberry, Chimbote, Callao y San Martín en la costa central, Matarani y Hilo serían los más relevantes en la costa sur. El transporte fluvial, muy, muy útil, ¿no? U oportuno, particularmente en nuestra selva baja. Bien, el río Ucayali, ¿no? Es el principal río, el que cuenta con más puertos y, chicos, mayor longitud. Bien, tenemos ciudades importantes como Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, ¿no? Que son ciudades portuarias. Y el transporte lacustre predominará pues en el lago Titicaca, ¿no? Y tenemos los puertos de Puno y Chucuito. Terminamos, chicos, nuestra semana con el turismo en el Perú, que antes de la pandemia venía creciendo de una forma importante, ¿no? En promedio 15-20% anual. Pero la pandemia nos reseteó, ¿no, chicos? Saben ustedes que se cerraron las fronteras, ¿no? Y todo lo demás. Se redujo el turismo. Si queremos hablar de generación de divisas, claramente tenemos que hablar del turismo externo, ¿no? Ahí es el MINCETUR, chicos, quien tiene el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Y Turismo, el ente rector, ¿no? Es la entidad del Estado peruano que tiene como propósito difundir, ¿no? Explotar el mercado turístico en nuestro país. Bien, chicos, dentro de este MINCETUR tenemos un viceministerio que seguramente con el paso del tiempo podría convertirse en un ministerio más, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué es lo que necesita el turismo? Más allá de atractivos que, como ven en la imagen, chicos, se tiene una inversión en infraestructura, ¿no? Aeropuertos, por ejemplo. El Velasco Astete no da más en el Cusco. Y lo que era el proyecto de Chincheros, bueno, ahí está, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Chicos, cerramos. Les comparto las claves de geografía 1C, 2B. Y ahora sí, vamos rápido con cívica. ¿Me confirma si ya se puede apreciar cívica, chicos? Estamos con poder ejecutivo y poder judicial. Sí se ve, profesor. De acuerdo. Gracias.
Empezamos. Poder Ejecutivo. La semana anterior vimos un tanto lo que era el legislativo, ¿no? El Congreso de la República, donde tenemos 130 congresistas con las mismas funciones y atribuciones, una sola Cámara. El Congreso se encarga, pues, de asumir funciones legislativas en cuanto a la producción y adaptación de las leyes, ¿no? Para eso se propone, se debate y se vota. Luego, también asumía funciones especiales para, como representantes de todos los peruanos, designar algunos altos funcionarios, como por ejemplo el defensor del pueblo. El Congreso de la República también, hay que tener en cuenta, tiene funciones de control político. Ojo, fiscalizar el cumplimiento de la Constitución y sus leyes orgánicas para los altos funcionarios, ¿no? Entonces, chicos, en cuanto al poder legislativo, tenemos esa actividad, ¿no? Ahora, veamos lo que sería el poder ejecutivo. Es aquel que ejerce la administración y el manejo de todos los bienes del Estado a través del gobierno. ¿Bien? Está compuesto por la Presidencia de la República, ojo, estamos hablando de instituciones, la Presidencia de la República, donde se encuentra el presidente y los vicepresidentes, a los cuales elegimos en un acto único. Ya, chicos, tened en cuenta eso. Tenemos el Consejo de Ministros, donde, chicos, vamos a encontrar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado, ¿no? De ahí se desglosa entonces la presidencia del Consejo de Ministros también y los ministerios. Las entidades públicas, ¿no? Como COFOPRI, SUNAR, ¿no? SUNAS, chicos, el CERNAM. Hay varias entidades que se desprenden de la presidencia del Consejo de Ministros o de un ministerio en particular. ¿Bien, chicos? Ahora, el presidente de la República es el jefe del Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Personifica a la nación y dirige y aprueba la política general de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, chicos, es jefe de gobierno y también jefe de Estado. A ver, características o requisitos, chicos. Este primer punto es requisito, ¿no? Se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar de derecho del sufragio. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Derecho de sufragio. Ah, profesor, que no debe estar inhabilitado políticamente. ¿Y quién puede inhabilitar políticamente? El Congreso de la República. Cuando un alto funcionario, como un presidente de la República o como un ministro de Estado, no ha respetado la Constitución, ¿no? Puede ser entonces, chicos, puede ser destituido e inhabilitado. Ya no podría postular, ¿no? Bueno, el mandato es de 5 años para el presidente, ¿bien? Y no existe la reelección inmediata. Ahora sí, como cargo, ¿no? Característica, chicos, del cargo. Eh, el cargo de presidente, chicos, es renunciable. ¿Se puede renunciar a ser presidente? Tenemos experiencias recientes, ¿no? Por ejemplo, la de Pedro Pablo Kuczynski y también la que ocurrió con el señor Merino, ¿no? Entonces ahí, chicos, se ve que se puede renunciar. La presidencia vaca por muerte, por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Fíjense, ¿no? Incapacidad moral, chicos, y física de declarar, siendo declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia. Salir del territorio nacional sin permiso o no regresar dentro del plazo previsto, fijado, ¿no?
¿Quién autoriza salir del país al presidente de la República? El Congreso, a través de una resolución legislativa. Por destitución del Congreso, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Ya, chicos, la presidencia se suspende por incapacidad temporal declarada por el Congreso o hallarse en un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución Política. Bueno, chicos, aquí entonces tenemos, ¿no?, el asunto de la figura presidencial, ¿no? Profe, y si el presidente es vacado, ¿quién asume su lugar? Pues el primer vicepresidente. Si este corre la misma suerte, ¿quién asume ahora? El segundo vicepresidente. A eso le llamamos la sucesión constitucional. Profesor, y por último, si renuncia el segundo vicepresidente, ¿qué hacemos? ¿El presidente del Consejo de Ministros? No, chicos. Ahí lo que se tiene que hacer es retirar, ¿no? Retirarse, chicos, y asumir el presidente del Congreso. El presidente del Congreso asumirá entonces la presidencia de la República y convocará automáticamente a elecciones. Bien. Las funciones del presidente de la República como jefe de Estado son excepcionales, bastante especiales. Veamos. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y demás dispositivos. No atentar contra el Estado constitucional de derecho. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Por eso pide autorización ante el Congreso. Convocar elecciones generales, regionales y municipales. A ver, chicos, aquí es lo que señalábamos, ¿no? El presidente de la República tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho. No hay reelección inmediata, no postula, así que no tiene que estar metido en la campaña política, ¿no? Eso sería, en todo caso, inducir, ¿no? Bueno. Siguiente punto. A ver, por una cuestión de tiempo, chicos, vamos a ir saltando, ¿ya? Vamos a lo que sería esta parte del indulto, que es vital, que muchas veces preguntan. Un indulto se desprende del término indulgencia. Eso quiere decir perdón. Cuando una persona que se encuentra recluida en un centro penitenciario, chicos, por condiciones o razones de humanidad, puede quedar en libertad, ¿no? Quien solicita el indulto es un familiar del recluso, ¿no? Lo presenta ante la Comisión de Gracias Presidenciales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a partir de ahí se sigue un proceso, ¿no? La solicitud de indulto marcará la conformación de una junta médica. Los médicos van a evaluar, ¿no?, al recluso. Y si es por cuestiones humanitarias, pueden entonces sugerir el indulto. Esa solicitud ya ¿no?, con el diagnóstico médico y todo, chicos, llega al despacho presidencial y es el presidente el que tiene la última palabra. Es el que tiene la última. Perdón. No, chicos, es el que tiene la última palabra, ¿no? Por una cuestión política podría rechazar una solicitud de indulto. Bien. Bueno, hay que recalcar que el liberado, el que queda libre por un indulto, ojo, no es que se convierta en inocente. Ya, chicos, el delito cometido en su momento no se borra, para tenerlo en cuenta. Presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo. Lo que va a realizar es entonces
diseñar y aplicar, ¿no?, la política general de gobierno. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa. Observar y promulgar las leyes aprobadas por el Congreso. Ojo, si no quiere promulgar una ley aprobada por el Congreso, el presidente no está obligado, ¿no? La ley será aprobada por insistencia por el Congreso, ¿no? Y aquí el presidente de la República puede... El presidente de la República, chicos. A ver, si el presidente de la República entonces no quiere promulgar la ley, lo tendrá que hacer el presidente del Congreso por insistencia. El presidente de la República se reserva la capacidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que es una garantía que ya mencionamos semanas atrás. Bien, chicos, esta parte también es importante. Nombrar y remover a quienes ejercen altos cargos en el Estado, como por ejemplo a sus ministros, a su presidente del Consejo de Ministros. También le corresponde dictar los siguientes dispositivos: decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Son normas, ya chicos, algunas de ellas tienen carácter de ley, pueden ser de carácter general. A ver, tenemos los decretos legislativos, ¿no? Aquí el Ejecutivo lo primero que hace es solicitar facultades al Congreso. Y el Congreso evalúa la solicitud y puede acordar entregarle las facultades por, chicos, un tiempo determinado y por materias específicas. Por ejemplo, para que emita decretos para combatir la inseguridad ciudadana, ¿no?, para promover el empleo. Estas facultades le pueden ser entregadas al presidente por los primeros 100 días. Es un ejemplo, ¿no? Pues bien, ahora, el decreto de urgencia es el que se emite, chicos, porque su propio nombre lo dice, no hay una cuestión excepcional. Ahora, el decreto de urgencia es solo de carácter financiero, ¿no? Financiero. Entonces, por ahí, ante, chicos, una crisis que pueda surgir de pronto, ¿no?, que implique la salud económica de nuestro país, se puede emitir un decreto de urgencia, ¿no? Y el Consejo de Ministros se encarga de la dirección y gestión de los servicios públicos. Se encuentra conformada por ministros y ministras nombrados por el presidente de la República. ¿Por cuánto tiempo es nombrado un ministro? Chicos, no hay fecha. Un ministro puede durar 2 días, 3 semanas, 10 meses, 3 años. No se sabe. Chicos, es una cuestión de confianza. Aprueban los proyectos de ley que el presidente de la República somete a horario. Ahora, esta parte de las atribuciones vamos a resaltar, chicos, aquí. Son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Profe, ¿qué es eso de refrendar? Refrendar quiere decir firmar y ser, otorgar, ¿no?, respaldo político. ¿Bien? Cuando un ministro o el presidente del Consejo de Ministros no quieren, chicos, refrendar, porque tal vez no están de acuerdo con el acto presidencial que quiere llevar adelante el presidente, pues queda la opción de renunciar irrevocablemente, ¿no? De no hacerlo, se asume igual la solidaridad, ¿no?, con los suscritos publicados. La presidencia del Consejo de Ministros.
Es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, locales y sociedad civil. ¿Bien? Luego del presidente de la República, obvio, es el portavoz autorizado del gobierno, ¿no? Aquí en la imagen, en la foto, está el señor Otárola, ¿no? Actual presidente del Consejo de Ministros. Luego del presidente es la voz autorizada, ¿no? Refrenda los actos presidenciales que ya a su vez han sido, ¿no?, puestos. Ojo con esto, refrenda los actos presidenciales que atañen a su sector, competencias y funciones. Bueno, chicos, vamos ahora en general a los ministerios. En nuestro país tenemos 18 ministerios. Bien, algunos cambian de denominación, algunos se crean, otros se van eliminando. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, tenemos ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, antes llamado tan solo Ministerio de Justicia, ¿no? Tenemos ahora el Ministerio de, Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, antes conocido tan solo como el Ministerio de Agricultura, ¿no? Tenemos ministerios nuevos como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿no? Esos serían entonces algo muy variable, particularmente cuando se hacen reformas del Estado. Chicos, vamos ahora con el Poder Judicial. Es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución, ejerce la potestad de administrar justicia en nombre del pueblo. La ejerce a través de sus organismos jurisdiccionales. La capacidad de administrar justicia, chicos, emana del pueblo. El pueblo demanda el acceso a la justicia. Es necesario, ¿no? Particularmente cuando se siente afectada en sus derechos. Principios y derechos de la función jurisdiccional. A ver, chicos, ojitos o oídos. La presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿cierto? Chicos, ojo, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, tenemos derecho a un debido proceso, con todas las garantías. Ahora, punto seguido, no ser condenado en ausencia. Eso quiere decir que no nos pueden imponer un castigo, una condena, si es que nosotros no hemos podido ejercer nuestra defensa. Bien, chicos, eso es un principio muy importante. Bien. 2. La publicidad de los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Usted me está diciendo que las audiencias son públicas, sí, algunas son televisadas, ¿no? Algunas muy mediáticas son televisadas. Ahora, salvo disposición contraria a la ley. Bueno, es que la norma también considera algunos hechos, chicos, en los que se debe guardar reserva, ¿no? Tal vez por ahí cuando se está tratando información sensible para lo que representa la seguridad nacional, ¿no? O tal vez también casos protegidos, ¿no? Como un ejemplo, si se trata de una población menor de edad, ¿no? Niños, ¿no? De los que se salvaguarda la identidad, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Bueno, eso puede considerar la ley. Tercer puntito, chicos. No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. ¿Qué quiere decir eso, profesor? A ver, chicos, la ley no es perfecta, podríamos considerarlo así. Siempre suelen encontrarse vacíos, o sea, significa un atentado contra los derechos de la población, pero no hay algo
debidamente tipificado para sancionar esa vulneración que se desarrolló. Entonces podríamos considerar hay un vacío, ¿no? O deficiencia de la ley. Entonces, chicos, si no hay dentro del código, ¿no?, una sanción para un hecho nuevo, novedoso, particular, el juez no se va a inhibir de decidir, de resolver, ¿no? No le va a pasar el caso a otro juez, no, chicos. Entonces, no dejar de administrar justicia por vacío de deficiencia de la ley, esto implica entonces recurrir a los principios generales del derecho. A ver, chicos, acabo de leer una pregunta, ¿no?, en el chat. Si el presidente de la República puede derogar una ley. Y la respuesta es no. Así, derogar, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? ¿Qué quiere decir derogar una ley? Pues eliminarla, ¿no? Pero chicos, justamente ahora que estamos hablando de poder judicial, hacíamos referencia a los vacíos de la ley. Si una ley se deroga, es porque hay otra ley que la está sustituyendo. No puede quedar un vacío. La ley se deroga con una ley. Bien, ahora hemos mencionado que el presidente de la República por ahí puede solicitar facultades legislativas, ¿no? Es decir, le puede pedir permiso, autorización al Congreso para que el Congreso, quien en esencia tiene la capacidad de legislar, le otorgue las facultades. Entonces el presidente de la República puede emitir normas, bien, pero de ahí que busque derogar leyes, no, suele, ¿no?, justamente atender o mejorar ciertas situaciones, por ahí modificar, pero derogar, no, chicos, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ojo, las facultades que recibe el presidente para emitir normas con rango de ley, llamados decretos legislativos, solamente es por un tiempo específico, ¿no? Pueden ser 60 días, 90 días, 120 días, ¿no? Eso se debate en el Congreso y son los congresistas los que deciden. En ocasiones, el Congreso ha negado la solicitud. Y si el presidente emitió un decreto legislativo que por ahí, chicos, atenta o no se adecúa a la legislación, el Congreso de la República procede a... Bueno, eso es para comentar. Ahora estamos hablando del vacío de la ley. Ya, el juez entonces, chicos, como no hay una pauta escrita para resolver, lo que hace el juez es basarse en los derechos, ¿no?, en los principios generales del derecho. Luego, no ser penado o condenado sin un juicio judicial. Bien, ojo con eso. Debido proceso. La gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita. Profesor, si no tengo los recursos económicos para contratar un abogado y me acaban de demandar, ¿no?, estoy siendo denunciado, ¿cómo puedo defenderme si yo no conozco de derecho? Bueno, chicos, para la población de escasos recursos, ¿no?, existe la defensa gratuita. Tenemos a lo que son, pues, los abogados de oficio, ¿no? Ojo que los abogados de oficio tienen que hacer una defensa concreta.
Ah, no es entonces pantalla nada más. No, chicos, tienen que hacer su trabajo. Bien, una defensa concreta. Luego, es gratuito el proceso administrativo, ¿no? El proceso de administración de justicia. Si yo quiero demandar, chicos, no me van a cobrar, ¿no? Luego, ¿cómo se sostiene entonces el Poder Judicial? Dirán ustedes. Bueno, con el presupuesto y también con las reparaciones civiles, ¿no? Pues bien, en cuanto a lo que serían los últimos puntos, la facultad del justiciable de utilizar su propio idioma. Claro, si yo soy, por ejemplo, chicos, un shipibo conibo y me han denunciado, ¿no? En mi comunidad, entonces lo que se debe garantizar es, como señalamos, el debido proceso, el derecho a la defensa y en este caso garantizar pues que se pueda ejercer en mi lengua materna, ¿no? Mi lengua de origen. Mínimo un intérprete. O por otro, lo ideal sería pues que los magistrados, ¿no? Los jueces dominen la lengua del lugar donde se encuentran, ¿no? Por si existen lenguas originarias. Finalmente, el formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias con las limitaciones de ley. Ah, esto de análisis y críticas, chicos. Se puede liberar, se puede debatir, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que también se pueden apelar, ¿no? Cuando se da la lectura de una sentencia y por ahí, chicos, se condena o se absuelve, el juez le pregunta a las partes involucradas si están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, tienen el derecho de apelar, ¿no? En el tiempo y en el lugar ya establecido. Ahora, una cuestión interesante, en nuestro país se asegura la segunda instancia. Bien, la segunda instancia. Hay casos que van a terminar en las instancias de menor cuantía y hay otras que, chicos, pueden llegar a la máxima instancia, como la Corte Suprema. Ah, ya que estamos hablando de instancias, entonces pasemos a ver lo siguiente, ¿no? Los órganos jurisdiccionales. Chicos, los órganos jurisdiccionales. El Poder Judicial está constituido por una organización jerárquica de instituciones que administran justicia en una jurisdicción determinada. Bien, tenemos la Corte Suprema. Vean esto como una pirámide, ¿no? La Corte Suprema que se encuentra en la cúspide, es la de mayor jerarquía. Ya, chicos, su competencia es en todo el país, ¿no? Un caso que pudo haberse suscitado en Iquitos, en Puerto Maldonado, chicos, en Tacna, ¿no? Según su dimensión, podría llegar a la Corte Suprema. ¿Ya, chicos? Está conformado por 20 vocales supremos o jueces supremos, quienes se reúnen, chicos, y eligen al presidente de la Corte. Y el presidente de la Corte Suprema es a la vez el presidente del Poder Judicial, ¿no? Y se relaciona entonces con los otros poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, otros entes del Estado. Bien. Luego tenemos las Cortes Superiores de Justicia, integrada por jueces superiores. Bien, administran justicia en cada uno de los 34 distritos judiciales que tiene el país. Profesor, ¿qué es eso de distrito judicial? Pues bien, chicos, la administración de justicia es un servicio, es una política pública. Por lo tanto, debe descentralizarse. Y la Corte Suprema se descentraliza en distritos judiciales. Y en cada distrito judicial se va a establecer una Corte Superior. Bien, por lo regular, un distrito judicial toma como referencia un departamento o una región política administrativa, ¿no? Por ejemplo, chicos, a ver, podríamos mencionar Amazonas, ¿no? Tiene su propio distrito judicial, ahí tiene su corte superior. Pero hay departamentos, ¿no? O regiones políticas, chicos,
que tienen mucha carga procesal, es decir, muchos cargos por resolver, y entonces van a tener más de un distrito judicial, como es el caso de Ancash, por ejemplo, donde tenemos el distrito judicial de Huaraz y el distrito judicial del Santa, como ocurre también en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Callao y Ventanilla. En Lima, por ejemplo, tenemos 4 distritos judiciales. Hay más población, más casos por resolver, ¿no? Más carga. Entonces tenemos Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este. Ahora, chicos, como señalamos, la segunda instancia, hay algunos casos que se inician en la Corte Superior, como por ejemplo, a ver, recordando ya temas pasados, lo que hemos señalado, una garantía como la acción popular. A esa se interponía en el Poder Judicial, chicos, en una Corte Superior. La Corte Superior es la primera instancia. Si la lectura, la sentencia no convence, chicos, se puede apelar. La Corte Suprema sería la segunda instancia. Y ahí queda, ¿no? Bueno, luego tenemos los juzgados especializados y mixtos, integrada por jueces especializados. Una materia, ¿no? Por ejemplo, en lo penal, en lo civil, en familia, ¿ya, chicos? En lo laboral, etcétera, etcétera. Ahora, esos son los especializados, profesor. ¿Y los mixtos? Bueno, los mixtos son la fusión, ¿no? Y se pueden fusionar en aquellos lugares donde, chicos, se puede prescindir de una sala. No, no hay muchos casos. Bueno, entonces se pueden fusionar algunas salas afines, como por ejemplo una sala de familia con una sala civil. Bien, sería entonces un juzgado mixto. Estos juzgados son por lo general en las provincias, se presentan, ¿no? En las provincias que no tienen mucha población. Ojo, los juzgados especializados mixtos se asientan entonces en las provincias. Pueden ser de mayor o pueden ser de primera, pueden ser la primera instancia para casos de mayor cuantía. Por ejemplo, cuando se solicita una interdicción civil, ¿ya, chicos? Cuando se solicita una interdicción civil, que lo señalamos, ¿no? Eso cuando las personas pierden el discernimiento o ya no pueden, ¿no? Llevar con responsabilidad sus derechos y responsabilidades, bueno, eso se resuelve en primera instancia en un juzgado especializado. ¿Cuál sería la segunda instancia? La Corte Superior. Y ahí queda. ¿A qué, profe? ¿Ya no puede llegar a la Corte Suprema? No, chicos. Solo existe segunda instancia. Bien. Luego tenemos los jueces de paz letrado, ¿no? Que resuelven casos de menor cuantía, como temas de alimentos, ¿no, chicos? O reparaciones, ¿no? Con montos muy bajos. Estos se encuentran en los diversos distritos, ¿sí? Como por ejemplo el de Miraflores, ¿no? Pueblo Libre, etc. Primera instancia. ¿Cuál sería la segunda? Un juzgado especializado. Bien. Y para cerrar tendríamos los juzgados de paz letrado, ¿ya, chicos? Que son jueces elegidos por su comunidad. No son necesariamente abogados. Administran, resuelven en función a las costumbres, usos y costumbres de la población. Su principal propósito siempre va a ser conciliar. Bien, chicos. Entonces, los jueces de paz también, dicho sea de paso, al ser elegidos por sus vecinos, por su comunidad, pueden ser a su vez revocados por ellos mismos. Bueno, chicos, ahí estaríamos llegando a la parte final. Dejamos las claves y con eso me estaría despidiendo. 1C, 2E, cuídense, hasta pronto, nos vemos el próximo martes. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Ya, chicos, a ver. Hola, Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carla, buenas tardes. Grace, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Maite. ¿Qué tal, Anthony? Gracias por sus saludos, gracias a quienes me saludan, ¿no? Por el chat, a quienes no lo hacen, pero de alguna manera están presentes, también muchas gracias. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, chicos, vamos a empezar con nuestra clase. En este curso de filosofía estamos tratando de aproximarnos, de tener una mirada, digamos, más o menos general sobre lo que es la filosofía, entender algunos de sus problemas. Y así como la semana pasada tuvimos la oportunidad de centrarnos en dos puntos importantes, esta semana también lo haremos. En este caso, en esta semana, sobre todo trataremos de hablar de dos disciplinas filosóficas bastante interesantes. Como ustedes saben, en filosofía, básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer es encargarnos de abordar problemas, ¿no es cierto? Hay problemas que, digamos, son pendientes para el ser humano y son básicamente, digamos, grandes preguntas que buscan ser contestadas de alguna u otra manera, ¿no? Y obviamente las respuestas que se dan en filosofía no van a ser definitivas, pero obviamente son respuestas interesantes que implican una manera de ver la realidad, la vida, etc. Entonces, cuando nosotros estamos hablando perdón, cuando estamos hablando de disciplinas filosóficas, estamos hablando de campos de la actividad filosófica donde se abordan determinado tipo de problemas que generalmente tienen un tema o una cuestión vinculante, ¿sí? Entonces, antropología filosófica, axiología, ¿hacia dónde nos tienen que llevar? En este caso, a dos problemas o dos campos problemáticos muy interesantes. La primera problemática apunta hacia el problema, obviamente, del ser humano. Ahora vamos a ver en qué sentido el problema del ser humano. Y el segundo siempre tienen que vincularlo con valor. Cada vez que mencionemos la palabra axiología, ustedes deben de relacionarla con el problema del valor, o la palabra valor para empezar, ¿no es cierto? Ahora vamos a entender con un poco más de detalle a qué nos referimos con el problema del valor. Empecemos a hablar entonces, ocupémonos esta primera parte de nuestra clase, a hablar de lo que es la antropología filosófica. Bueno, básicamente muchos de nosotros tenemos una noción de lo que es el ser humano, partimos de una concepción del ser humano. Si ustedes lo piensan bien, cada uno de ustedes, sin saberlo, o mejor dicho, sin hacerlo de manera consciente, ustedes más o menos tienen una noción de lo que se entiende por la figura de Dios, perdón, del ser humano. Y cuando hablamos de la figura del ser humano, queremos decir la interpretación que tenemos todo de lo que es el ser humano, ¿no?
Entonces, la antropología filosófica, por ejemplo, ese es uno de sus grandes problemas. La pregunta de qué es el hombre, ¿sí? Obviamente, esta disciplina tiene dos grandes tópicos. Uno, el de la naturaleza o esencia del hombre, que se responde cada vez que se enfrenta a la pregunta de qué es el ser humano, y la otra, la pregunta acerca del sentido de su existencia. ¿Cuál es el sentido de la vida o de las vidas humanas? ¿No? Esa es una pregunta que obviamente tiene que ver directamente con lo que nosotros concebimos como antropología filosófica. ¿Bien? Ah, ¿me van a dar un minutito? Ya. Entonces, les hablaba yo, ¿no? De esta situación tan peculiar que está vinculado con el problema, con la problemática de la antropología filosófica que tiene que ver principalmente con esa primera gran pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Sí? Bueno, hay otra pregunta, para algunos menor, sobre el origen del ser humano, ¿no? Es una pregunta que se discute a veces también en términos científicos, pero principalmente podríamos decir que lo que está detrás son cuestiones filosóficas, porque la ciencia y sus datos llegan hasta cierto punto y obviamente ahí queda un campo para la especulación que toma la filosofía a partir de su interpretación de la naturaleza humana también para entender cuál pudo haber sido el punto que marcó distancia para que aparezca el ser humano tal y como hoy lo conocemos con esas diferencias que creemos nosotros lo hacen tan peculiar, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando nosotros hablamos de antropología filosófica, ¿de qué estamos hablando? De los problemas vinculados con el hombre. ¿Qué problemas, profesor? Bueno, ya hemos dicho, básicamente, el problema de qué? El problema de la esencia humana, el problema del sentido de la existencia, y ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Bien, como básicamente toda la clase la vamos a referir, o la clase de antropología filosófica, la vamos a referir al problema de la naturaleza humana, quizás más oportuno sea detenernos en los otros problemas que no vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la pregunta por el sentido de la existencia humana es una pregunta bastante atractiva, ¿no? De hecho, podríamos decir que las corrientes filosóficas del siglo XX básicamente se dedican a ello, a abordar el problema de cuál es el sentido de la existencia humana. Grandes filósofos existencialistas, precisamente, son los que han abordado esta pregunta. Podríamos acordarnos de nuestro amigo el francés Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, podríamos acordarnos del alemán Martin Heidegger, ¿no es cierto? Que son pensadores, filósofos, que de alguna manera han tratado de dar una respuesta a cuál es el sentido de la existencia humana. A ustedes les hago esta pregunta. ¿Tiene el ser humano un sentido? ¿Tiene su existencia un sentido? ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene sentido la vida humana? Veamos de qué creencias estamos partiendo. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido la existencia humana? Génesis me dice que sí, ¿no? Biológicamente sí. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Ya? Carla me dice sí. Muy bien. Efectivamente, de hecho, cuando nosotros nos preguntamos por el sentido de la existencia humana, lo mejor que podemos hacer
¿no es cierto?, es tratar de apelar a la cuestión natural, a la cuestión más animal del ser humano y decir, ese es su sentido. Sin embargo, la naturaleza humana tiene una peculiaridad, que la naturaleza humana ha logrado desarrollar un gran contrapeso a los instintos, que es la razón, el uso del intelecto, el uso de la inteligencia, si ustedes quieren. Y entonces eso hace que cuando nosotros hablemos del ser humano, también nosotros tengamos que tomar en cuenta este detalle, que no es un detalle menor, ¿no es cierto? Que tiene que ver con qué, con la pregunta precisamente de si es suficiente para entender al ser humano apelar a su naturaleza animal, porque el ser humano parece ser algo más que eso. Y entonces es ahí donde cambia también la pregunta por el sentido de la existencia. Porque si el ser humano fuese solamente un animal, tampoco podría hacerse la pregunta por el sentido de la existencia. Y si me estoy haciendo esa pregunta es porque hay algo que no está cuadrando. Entonces parece que agotar la pregunta, perdón, en una respuesta que tiene que ver básicamente con el sentido de la existencia humana es, ¿no?, lo que ustedes me han comentado, pues puede ser insuficiente o puede ser reduccionista para algunos, ¿no? Es por eso que estos filósofos que he mencionado, los existencialistas, dicen, la naturaleza no nos dice tampoco lo que tenemos que hacer, porque nosotros, por curioso que sea, podemos decidir, por ejemplo, no reproducirnos. Profe, pero no podemos decidir si nacer o no nacer. No podemos decir si crecer o no crecer y si morir y no morir. Bueno, sobre la muerte hay algunas discusiones, ¿no? No solamente en el marco de creencias teológicas, sino también en el marco de si es un reto a superar para el ser humano la muerte o si acaso debemos aceptarlo siempre como algo parte de la naturaleza. Porque recuerden que hoy en día ya hay proyectos que buscan vencer la inmortalidad. Busquen, ¿no es cierto?, por ejemplo, información respecto a cómo se llama el área de Google, ¿no es cierto?, de esta mega empresa que está tratando de combatir la mortalidad. Busquen. Se llama Calico, la empresa. Lo puedo escribir por si alguno tiene curiosidad. Bueno, entonces, ¿por qué comento esto? Porque nuevamente parece ser que esos elementos que pueden ser importantes efectivamente para el ser humano no terminan de constituirlo y no terminan de hablarnos de cuál es el sentido. Yo puedo nacer, crecer, ya, digamos que no, elijo no reproducirme, morir, y eso no parece resolver el sentido perdón, la pregunta por el sentido. Es más, puedo hacer esas tres cosas, no hacer ninguna otra cosa más, y entonces me doy cuenta que mi vida parece no tener sentido. Incluso agrégale reproducirte. ¿Para qué vine a este mundo? Entonces solamente vine a tener hijos y a condenarlos a pasar por la misma incógnita que yo he tenido. Una incógnita que, dicho sea de paso, no he podido responder. Ese es el punto interesante. ¿Te das cuenta? Entonces, siendo así las cosas, estos filósofos existencialistas dicen, es que cuando nos preguntamos si la vida humana tiene sentido, estamos buscando un sentido previo a la existencia humana, ¿no? Me explico, estamos básicamente haciendo algo muy curioso. Lo que estamos haciendo es pensar que debe existir una especie de sentido para mi vida, un objetivo para mi vida preconcebido o previamente construido. Por eso buscamos la respuesta en la naturaleza. Piénsenlo ustedes con detenimiento. ¿Acaso nosotros venimos con algo, un manual o algo inscrito en nuestro cuerpo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida? No, ¿verdad? Ni siquiera la naturaleza, como es visto, es suficiente para satisfacer esa búsqueda de sentido del ser humano. Por eso no se puede agotar precisamente en la naturaleza, en esas funciones instintivo-biológicas que tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos básicamente acá tratando de reconocer? Algo muy importante. Perdón, estamos tratando de reconocer que el ser humano tiene una capacidad que no tiene ningún otro animal. Como ser vivo que es el único que puede decidir
el camino que debe seguir su existencia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tenemos la libertad de poder decidir el sentido que le queremos dar a nuestra vida. Entonces, nuestra vida por sí misma, o la vida humana por sí misma, no tiene sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos? Construir el sentido de nuestras vidas. Eso es básicamente lo que estamos enfrentando acá. Por eso no es solo una pregunta, es un desafío. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Es una pregunta que, claro, podemos responderla como colectivo. ¿Para qué existe toda la humanidad? También puede parecer que para nada. Y ahí es cuando ya recurrimos a la pregunta en sentido individual. ¿Para qué existo yo como ser humano? No, muy interesante esto, dicho sea de paso. Entonces, lo que van a decir estos filósofos existencialistas es que hay que apelar a distintos momentos importantes de la vida para poder decir y decidir qué es lo que hace a la vida humana propiamente una vida con sentido. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre piensa que es la angustia. Cuando tú vences la angustia de vivir es cuando tú empiezas a encontrarle sentido a la vida. Para Heidegger, por ejemplo, él va a decir, no, en verdad es cuando tú te das cuenta de que algún día te vas a morir. Y cuando te das cuenta que te vas a morir, dices, oye, momento, entonces la manera en cómo he estado viviendo mi vida no es la correcta. Debo hacer esto si quiero sentir que mi vida ha valido algo la pena. Eso es básicamente lo que estamos encontrando. Es muy importante entonces darnos cuenta de ello. ¿De qué cosa? De que la vida tiene un sentido si es que nosotros decidimos dárselo, si es que nosotros construimos ese sentido, ¿sí? Básicamente eso. ¿Listo? Entonces, eso a propósito de la pregunta por el sentido de la existencia. Ahora vamos con la pregunta crucial para esta disciplina, que es la pregunta sobre qué es el hombre. Esta pregunta, ¿no es cierto?, es básicamente una pregunta en torno a qué es cuál es, mejor dicho, cómo podemos definir al ser humano. ¿Cuál es ese elemento que nos ayuda a decir, esto es el ser humano, esto es lo que lo define? Y entonces, como nosotros vamos a ver en la tradición occidental, han habido muchas respuestas, ¿sí? Quizás la mayoría de nosotros pensamos que nuestra gran diferencia con cualquier otro ser que exista en la realidad es definitivamente el hecho de que el ser humano tiene razón. No tanto los instintos, en eso nos parecemos a los animales, no tanto, por ejemplo, nuestra naturaleza físico-corpórea, sí, porque eso también lo tienen los animales y otros objetos. Lo que nos define es el uso de una herramienta, vamos a decirle por ahora herramienta, que no tienen otros seres, y eso es la razón, la inteligencia, el intelecto, como sea que le hayan dicho en distintas tradiciones. Para algunos incluso es algo así como un espíritu, un alma, ¿sí? Entonces, eso también es importante de reconocer, que hay una peculiar diferencia, ¿no es cierto? Entonces, a ver, repasemos. Ante la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es el hombre? Vamos a encontrar diversas respuestas a lo largo de la historia de la filosofía. Para Platón, el hombre es una especie de combinación entre alma racional y un cuerpo imperfecto, ¿sí? Esa es la sugerencia de Platón en diversos diálogos. Pero la que nos interesa ahora es la respuesta que va a dar nuestro amigo Aristóteles, ¿no? Aristóteles, de hecho, dice algo bastante interesante. Aristóteles lo que va a decir es que básicamente podemos reconocer que el hombre es un animal, efectivamente, pero es un animal peculiar porque es racional y social. A ver, va así la cosa más o menos. Según Aristóteles, si nosotros vemos al ser humano, vamos a dar cuenta que se parece muchísimo a otros animales en un sentido. ¿En qué sentido? En que al igual que otros animales, el hombre, ¿qué es lo que tiene? Básicamente, la posibilidad, ¿sí? Disculpe.
perdón, la posibilidad, el hombre tiene la posibilidad, pero también la necesidad de agruparse con otros iguales a él para vivir y afrontar mejor las dificultades. Y en eso se parece a otros animales. Esto es lo que nosotros llamamos gregarismo, ¿no es cierto? O sea, animales que no pueden vivir sin otros de su especie. Obviamente hay algunos que no, por ejemplo, las serpientes, algunas especies de zorros, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar, y otros, ¿no? Y hay muchos otros también, dicho sea de paso. Pero vamos a encontrar que el ser humano, su semejanza con esos animales perdón, la semejanza con los animales es con aquellos que se organizan para vivir en colectivo. A ver, ustedes piensen pues en las hormigas, las abejas, incluso los simios, otras especies de simios, eh, algunas especies de peces, ¿no es cierto? Y así podemos ir enlistando, ¿no? Los lobos, los elefantes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a decir Aristóteles es básicamente lo siguiente, que el hombre, para empezar, ¿no es cierto? Efectivamente es un animal gregario social, pero hay una particularidad, porque lo que dice nuestro amigo, así es, justo a eso iba Anthony, lo que dice Aristóteles es que el hombre es un zoon politicón, un animal político, y político encierra efectivamente el vivir en colectivo, pero algo más, que a diferencia de otras especies animales que viven en colectivo, piensen ustedes cómo es que se organiza ese colectivo. Por ejemplo, los leones viven en colectivo, pero ¿quién es el que manda? El macho alfa, ¿no es cierto? El que es superior en fuerza física. ¿Y en el ser humano? No, ¿verdad? Nos organizamos de formas distintas. De hecho, tratamos de comparar a los seres humanos, ¿no es cierto?, con esos animales. Y así pensamos que en la sociedad también existen machos alfas y demás. Pero en todo caso, lo que deberíamos reconocer es que no existe un macho alfa, no muchos machos alfa. Y eso ya no es una comparación muy precisa, entonces, con los grupos de animales como los leones. Entonces, lo que hay que entender, dirá Aristóteles, es que en el ser humano hay algo muy importante, el uso de la palabra. O sea, es gracias al uso de la palabra que nosotros podemos entender y comprender cómo es que se termina por organizar el ser humano. No gobierna el más fuerte. Puede ser el más astuto, pero no el más fuerte. No dejamos que lidere aquel que tiene, por ejemplo, o preferimos evitar en muchas ocasiones los seres humanos que nos gobiernen el que usa una fuerza o una violencia excesiva, porque sabemos que eso no ayuda a mantener en orden las cosas ni ayuda a asegurar la supervivencia. Entonces, lo que nosotros predomina es principalmente el uso de qué cosa, de la razón para pensar en consecuencias, en elementos que están en el medio. Entonces, Aristóteles que dice, el hombre es básicamente un animal que efectivamente es social, pero también hay que reconocerle esta racionalidad. Porque esta racionalidad es la que hace que se organice de una forma tan peculiar como lo hace. Sin eso no podríamos reconocer al ser humano. Y es por eso que Aristóteles añade una porción de información que es muy importante para entender su pensamiento. Aristóteles que dice, el ser humano nace con un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo es la felicidad. Y es que hay que recordar algo en Aristóteles. Aristóteles ha planteado algo que ustedes deberían recordar, su famosa teoría de la sustancia, ¿sí? Y entonces, ¿qué encontramos en esa teoría de la sustancia? Ups, se me fue otra vez. Caramba. Bien, entonces es una sola sustancia, dice nuestro amigo Aristóteles,
pero existen 4 causas. En otras palabras, todo objeto que existe en esta realidad debe tener una causa material, una causa formal, una eficiente y una final. Y eso que son distintas dimensiones que permiten aproximarse a lo que es el ser humano, ¿cierto? Y a lo que es cualquier objeto de la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este lápiz, ¿no es cierto? Puedo hablar de su causa material, de su causa formal, de su causa eficiente y de su causa final. ¿Cuál es la causa material del lápiz? Pues probablemente el grafito, el carbón que está ahí dentro, la madera, este pedazo de metal que se ha usado para esta parte superior, etcétera. Todo esa es su causa material. Pero no es un lápiz solamente por el hecho de que estén estos elementos. Yo puedo tener estos elementos, pero fíjate, si no tiene la forma, no es un lápiz. Por eso se vuelve importante la causa formal. Luego la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? ¿Cómo apareció este lápiz acá? En otras palabras, ¿quién hizo el lápiz? Entonces acá tenemos que ver quién es el fabricante, ¿sí? Esa sería su causa eficiente. Y su causa final sería, ¿qué cosa? El objetivo para el cual ha sido hecho. Y en este caso, en el lápiz, su causa final es escribir, ¿no es cierto? Manchar con carboncito, con lo que sea. Siendo así las cosas, entonces tenemos las 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. ¿Sí? Estamos claros entonces ahí, ¿no? Y el ser humano entonces debe tener esas 4 causas. Causa material, su cuerpo, físicamente existe el ser humano. Causa formal, Aristóteles dice el alma, pero es porque el alma le da cierta forma a su cuerpo. ¿Sí? Esa es la causa formal. La causa eficiente sería quiénes han hecho a este ser humano. Y es obvio que yo vengo de mis padres, ¿no es cierto? Así que más o menos que es fácil encontrar la causa eficiente. Y luego yo tengo una causa final. ¿Cuál es mi causa final? Pues mi causa final va a ser el objetivo para el cual yo he nacido. Y ese objetivo para el cual yo he nacido, según nuestro amigo Aristóteles, y esto lo repasaremos en ética, es la felicidad. Tú has nacido para ser feliz. Y para ser feliz, por tanto, tú tienes que tener, digamos, 2 elementos o atender a 2 elementos de tu naturaleza. ¿Cuáles son esos elementos? Pues recuerda que tú tienes una causa formal que es tu racionalidad y además tú estás agrupado con otros seres humanos. Por tanto, si tú quieres ser feliz, tienes que atender a tu racionalidad y a tu vida en grupo. En otras palabras, nadie puede ser feliz si es que no ha tenido la oportunidad de desarrollar su intelecto y si es que no ha tenido, o si es que no realiza la vida en colectivo, con otras personas. Eso es determinante para Aristóteles. Oye, ¿cómo vas a ser feliz si, por ejemplo, sales a la comunidad, ¿no? Y eres odiado, por ejemplo. Te odian porque hiciste una serie de actos malévolos contra otras personas. Oye, ahí tú es imposible que digas que tienes felicidad. Es prácticamente inconcebible, para decirlo de alguna forma. Y eso es lo que está diciendo básicamente Aristóteles. Necesitas del colectivo y necesitas del uso de tu razón. Y es por eso que nuestro amigo Aristóteles va a decir, el hombre más sabio es el hombre más feliz. Porque el hombre sabio es como si fuese un dios. ¿Por qué un dios? Porque está consigo mismo generando conocimiento. Y en ese momento en que genera conocimiento, no depende de nadie ni de otro. Eso es lo que dice nuestro buen amigo Aristóteles. Genial, ¿no? Dicho sea de paso. Muy bien, entonces hasta aquí Aristóteles. Quiero saber si hay alguna pregunta porque también hemos visto antes lo del problema del sentido de la existencia humana. Ahora estamos abordando la pregunta por el problema de la naturaleza humana, que es ¿qué es el ser humano? Y entonces ahí hemos visto la primera respuesta de Aristóteles. ¿Tienen, chicos, ustedes alguna duda, consulta, queja, comentario, opinión, confesión personal, declaración, alguno de sus compañeros, compañeras? Sí, no, este es el momento. Chévere, Claudia. Muy bien, entonces vamos a ver.
Ajá, Ademía está escribiendo ahí una pregunta. Claro, es que, a ver, la causa eficiente en objetos no va a ser la misma que en ser humano, ¿no? O sea, no va a funcionar de la misma forma exactamente. Era un ejemplo, ¿no? Pero, claro, no es que nuestros padres nos den nuestra utilidad, pero de alguna manera nuestros padres ayudan a preservar ciertos patrones conductuales, como por ejemplo buscar vivir en sociedad, buscar usar nuestra razón, ¿no? Entonces, ellos son los que están transmitiendo eso al momento de nuestra creación, que es un momento que no queremos, como hijos, no queremos saber cómo fue, ¿no es cierto? Pero eso es, ¿no? Sí, sí. Pero es una buena pregunta porque me permite hacer esta diferencia entre la causa eficiente para objetos y para personas, ¿no? Que no es lo mismo. Clarito, clarito está, ¿se entendió? Aristóteles, dicho sea de paso, a propósito de esta pregunta por la causa eficiente, dice entonces, uno empieza a remontarse, ¿no es cierto? Si todo tiene una causa, a ver, ¿quiénes fueron la causa de mis padres o otros? Y otros, y así vamos haciendo, ¿no? Padres, los padres, los padres de los padres, padres de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Y entonces lo que dice Aristóteles es, ¿en qué momento empezó? En algún momento tiene que haber empezado. Y para eso, dice Aristóteles, para que la cadena se mueva, tiene que aparecer algo que no tenga causa. Esto es lo que llama nuestro amigo Aristóteles, para que exista esta cadena, ¿no es cierto? Para que avance, tiene que empezar de algo. Y esto es lo que Aristóteles llama la causa incausada. Sin una causa incausada, no puede empezar una cadena. Es como las fichas de dominó, ¿no? ¿Por qué se cayó esta ficha? Porque la anterior la golpeó, la anterior a esta y anterior... Así. ¿Pero qué pasó? Alguien tuvo que haber tocado la primera ficha. Y es por eso, esta es la idea que va a usar un famoso pensador medieval, un filósofo del medioevo llamado Santo Tomás. Y Santo Tomás va a usar la idea de la causa incausada y va a decir, ¿quién es la causa incausada? Pues no puede ser otro que Diosito, pues. O sea, la gran causa eficiente, si ustedes quieren, es el Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que te estaría diciendo en el fondo Aristóteles, según la versión de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, ¿qué es lo que está usando? La lógica de Aristóteles y le está dando un sentido teológico, ¿no? Pero Aristóteles nunca dijo Diosito, Diosito, no. Bien, entonces hasta ahí Aristóteles. Si ya no hay otra pregunta, entonces pasamos con el siguiente filósofo. ¿Sí? ¿Algo por ahí? Gracias, Andrea. A ver, entonces pasemos a hablar del señor Carlos Marx, Carlitos Marx. A ver, ¿qué es lo que dice este filósofo? Creo que hoy en día cada vez más polémico, sobre todo en países donde hay un cierto retroceso cultural como en el nuestro, ¿no? Donde no se entiende que es un pensador más, pues y hay que tratar de manejarlo en un sentido académico, ¿no? Lo que muchas veces no se dice es que en las principales universidades del mundo son donde están los cursos más avanzados sobre Carlitos Marx, y no son universidades comunistas, no son universidades liberales, neoliberales, donde forman a economistas, ¿no es cierto?, que luego ingresan a trabajar en los manejos de grandes capitales y análisis macroeconómicos eh, cada vez más sesudos, ¿no? Y es que nunca se estudia un autor para convertirse a su religión, eso es una idea errónea, ¿no? Eso generalmente pasa cuando tenemos una visión religiosa de la vida, o una visión, mejor dicho, dogmática de la vida. Y claro, se teme más en un país donde no hay eficiencia crítica o eficiencia de pensamiento crítico, pero también se puede estudiar un autor para criticarlo, para darse cuenta de cuáles podrían ser los problemas y deficiencias en su pensamiento. No siempre se estudia un pensador para admirarlo, que hay algunos que lo hagan. Muy bien, ¿qué es lo que plantea este señor? Carlos Marx plantea más o menos algo así como la lógica o una idea de que explique todo el surgimiento del ser humano,
desde lo que él llama materialismo dialéctico. ¿Qué quiere decir materialismo dialéctico? Que todo surge de la materia y todo lo que ha pasado con la materia es básicamente un enfrentamiento de fuerzas opuestas. ¿Sí? En otras palabras, por ejemplo, para que surja el ser humano tal y como es, ¿qué tiene que pasar? Que, por ejemplo, para que nosotros hayamos desarrollado este dedo oponible que nos es muy útil, ¿qué es lo que ha tenido que pasar? Que en algún momento tuvimos que volvernos animales manipuladores, o sea, que cogíamos y manipulábamos cosas, objetos. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos negado nuestra naturaleza. Y así es como avanza y se convierte la materia. Ahora, lo que dice Marx, y esto es algo interesante, es que esto pasa en la materia y en la historia de la humanidad también pasa alrededor de la materia, de la producción, todos nos vamos organizando y así es como surgen después del Neolítico o a partir del Neolítico las primeras comunidades que se empiezan a ordenar en torno a las relaciones sociales de producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Básicamente es que hay algunos medios que nos ayudan a producir. Porque el ser humano cuando empieza a vivir en comunidad dice, aguanta, la caza, la recolección no me asegura, un día deja de haber esto que está en la naturaleza y yo, ¿qué me quedo? Sin comida, sin manera de sobrevivir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a producir. Cojo la tierra, produzco alimentos, cojo la tierra, crío ganado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Ahí ya tenemos medios de producción. Pero a partir de estos medios de producción, como la tierra, por ejemplo, o las fábricas, que nos ayudan a producir para sobrevivir, empiezan a crearse relaciones. Entonces, por ejemplo, yo soy el dueño de la tierra y yo contrato personas para que la trabajen. ¿Qué es lo que yo quiero como dueño de la tierra? Lo que dice Marx es por una cuestión y una tendencia egoísta, es cada vez verme más beneficiado, incluso a costa de lo que le pueda suceder al que trabaja mi tierra. Y así es como se producen las clases sociales, o aparecen las clases sociales que se van a enfrentar constantemente a lo largo de la historia de la humanidad, según nuestro amigo Carlitos Marx. Y eso es suficiente. Entonces, existe una clase social, básicamente son dos clases sociales, ¿no? Dominantes y dominados, pero luego lo que va a decir Marx es que hay algunos puntos o algunos matices entre esas clases sociales, ¿no? De los extremos dominantes y dominados. Entonces es así que nuestro amigo Marx finalmente va a dar esta idea interesantísima en torno al ser humano. El ser humano no tiene una naturaleza fija. Si por algo se puede definir el ser humano, es porque es el conjunto y el resultado de las relaciones sociales de producción. Relaciones que van apareciendo, ¿no es cierto?, se van generando para producir, para generar algo. En otras palabras, ¿qué es lo que define el ser humano? Su posición en torno a las relaciones sociales de producción. Si eres dominante, vas a ser un tipo de ser humano. Si eres dominado, vas a ser otro tipo de ser humano. Es por eso que yo como ser social, y en eso se parece Marx a Aristóteles, ¿no es cierto? Como ser social que soy, me muevo también a partir de esas condiciones de vida que yo tengo y a partir de ahí se genera el pensamiento. Es lo que se llama la superestructura, ¿no? O sea, yo parto de una estructura, vivo en esta realidad, veo qué es lo que pasa, cómo se relacionan y a partir de ahí yo genero qué cosa, lo que yo llamo el ser, mi conciencia social. Yo pienso de acuerdo a lo que vivo, ¿no? Y si me ha tocado vivir en la pobreza, pues mi manera de ver la vida va a ser muy diferente del que vive en la opulencia. Y eso es lo que determina también al ser humano. El ser humano está determinado por relaciones sociales de producción. Bueno, es una idea obviamente interesante, pero también bastante cuestionable, ¿no? Después de todo, vamos a decir, entonces que el ser humano solo existió o empezó a existir desde que hubieron relaciones sociales de producción. O sea, eso es el ser humano. ¿Y qué pasa si algún día se agotan las relaciones sociales de producción? ¿Podría pasar un escenario así para empezar? Si pasase que dejaría de existir el ser humano y eso que sale, esa nueva especie deja de ser humana, ¿no? Entonces el hombre, fíjate, o el ser humano es definido por sus relaciones productivas. Y eso es algo muy, pero muy interesante en el pensamiento en general, en la filosofía, pero también, como digo, a veces eso que es muy interesante
puede ser también altamente cuestionable, ¿no? O sea, puede ser objeto de grandes cuestionamientos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta en torno a Carlitos Marx? Si no, pasamos a hablar de otros dos filósofos. ¿Sí? ¿Listo? No hay preguntas entonces para continuar. Muy bien, Carla, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Chévere, entonces continuemos. Génesis, muchas gracias. Gracias, chicos. Tenemos que interactuar, chicos, si no yo también puedo partir, puedo hacer toda mi clase hablando, y así nunca termino de saber qué es lo que está pasando verdaderamente con ustedes, si me están entendiendo o no. Bien, entonces hablemos de nuestro amigo Ernst Cassirer, ¿sí? Bueno, Cassirer es un filósofo neocantiano, o que va a empezar siendo neocantiano, o sea, que toma muchas ideas de Kant, eso es lo que quiere decir. Y entonces él va a decir, sí, pues, ¿y el ser humano qué es lo que lo hace tan peculiar efectivamente? Debe haber algo que se mantiene para que el ser humano, yo diga, esto es un ser humano, ¿no? De hecho, yo me puedo comparar, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, puedes tomar tu propio caso y dices, a ver, me comparo con los animales con los seres humanos del Paleolítico. ¿Eran seres humanos o no? Oye, yo soy muy distinto. Esos no eran seres humanos, eran casi que animales, eran homínidos, pero seres humanos propiamente no eran. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente Cassirer? Cassirer va a decir, el hombre lo que es un animal simbólico. O sea, el ser humano se mueve a través de símbolos, ¿sí? El ser humano es un animal de símbolos. A ver, para explicarnos mejor y entendernos. Lo que dice Cassirer es que el ser humano no se caracteriza por el uso de una razón que no existe, sino por algo que él produce para relacionarse con otros y para poder vivir. Y eso que produce se llaman símbolos, que son pequeños o distintos tipos de mecanismos para representar cosas que dice, piensa o siente. Si algo me caracteriza a mí como un ser humano del Paleolítico, es precisamente que ambos podemos o tenemos maneras de representar la realidad a través de símbolos. Y ustedes recordarán esto. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, la más famosa o de las más famosas. Mm, ¿No? Ustedes recordarán este tipo de elementos artísticos del Paleolítico, o si no me equivoco, del Paleolítico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí, profe? Un hombre cazando, alguien cazando con un arco y una flecha, lo que parece ser, profesor. Puede ser, pero también démonos cuenta de un detalle, que en este caso lo que nosotros estamos teniendo es la representación de la realidad. El ser humano tiene esta posibilidad, así es, las pinturas rupestres, Andrea. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que yo estoy dándome cuenta es de que el ser humano tiene la posibilidad, a diferencia de cualquier otro animal, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad de objetivar el mundo, pero además de representarlo simbólicamente. Entonces, esos símbolos los seres humanos los tenemos por grandes cantidades. Tenemos, por ejemplo, los mitos,
las creencias religiosas, el lenguaje, la ciencia, el arte, o sea, todo eso que producimos los seres humanos, eso es lo que nos hace seres humanos. Es más, fíjate que nosotros no solo nos alimentamos, nosotros tenemos símbolos para alimentarnos. O tú simplemente vas, coges una manzana y dices, ya almorcé, coges una manzana del árbol y almorcé. No, ¿verdad? ¿Qué requieres? Coges la manzana y si dices, si piensas, este va a ser mi almuerzo, hasta haces una especie de ritual simbólico. No, mira, a mí no me gusta con cáscara, la voy a mondar, la voy a pelar, ¿no? Si no me gusta, por ejemplo, comerla en su forma natural, de repente la pico, ¿no es cierto?, a un picadillo de la manzana, y así es como nosotros establecemos símbolos para todo lo que nos rodea, y es por eso que el ser humano, su gran peculiaridad es crear símbolos, ¿no? O bueno, eso es lo que piensa Cassirer. Para el ser humano no existe, por ejemplo, algo que sea lo suficientemente sencillo como para que obedezca simple y llanamente a su instinto. ¿Qué es lo que necesita o requiere como intermedio? Símbolos. Siempre tienen que haber símbolos. Y eso es lo que está diciendo en ese momento Cassirer. Bueno, y ahora hablemos de Max Scheler, ¿no? Este filósofo alemán, de hecho, no, los símbolos son como objetos no materiales. Digamos, por ejemplo, un símbolo es cualquier imagen que tú puedas tener en tu mente respecto de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un símbolo, tú caminas por la avenida, ¿no es cierto? Y ves eh, por ejemplo, sin necesidad de que haya algo escrito, pero lo escrito también sería un símbolo, ¿no es cierto? Tú ves, por ejemplo, la imagen, ¿no? Esta imagen, por ejemplo. Que si lo digo de repente ya no se entiende, ¿no? Ves a lo lejos esta imagen, ¿verdad? Con las disculpas del caso, sí, porque sé que este horario no es el más adecuado para poner este ejemplo, ¿no? Ves esa imagen a lo lejos, fuera de un establecimiento. ¿Qué te das cuenta? Acá venden hamburguesas. Es un símbolo. Lo viste, captaste la idea, ya está. Ahí venden hamburguesas. No hay una foto y de pronto ves ahí que dice pollería, ¿no es cierto? Tal nombre. Pollería El Gordito Feliz, por ejemplo. Ah, mira, ¿no? Ahí vende pollo. ¿Te das cuenta? Las palabras son símbolos. Por eso decimos, el lenguaje es símbolo. O sea, todo lo que hace que el ser humano sea ser humano es precisamente, ¿qué cosa? El símbolo. O eso es lo que trata de lo que trata de convencernos Cassirer. Bueno, veamos ahora lo que dice Scheler, ¿sí? Porque Scheler tiene o genera una nueva corriente, una nueva manera de entender al ser humano, que es lo que se ha denominado espiritualismo. Según Scheler, el hombre se caracteriza por ser algo espiritual, un ser espiritual, ¿sí? Somos seres espirituales. Profe, eso quiere decir que somos seres que estamos conectados con el chakra, con el universo, con el cosmos. No, nada de eso. No es una versión religioso-espiritualista lo que está diciendo Scheler. Lo que dice Scheler es que el ser espiritual tiene que ver con el hecho de que el ser humano puede controlar y negar sus instintos. Me explico. Los animales, y el hombre es un animal, los animales cuando tienen instintos, ¿qué hacen? Lo obedecen. No hay un punto medio, no hay un puente donde digan, lo hago, no lo hago, dudo, no dudo. Así como cuando has visto esos documentales de África, de Sahara, ¿no es cierto? Donde el venado, de pronto se da cuenta, uy, parece que por acá hay un peligro. Ya antes de que el león, el tigre, lo que sea, salga a cazarlo, ya empieza a correr. Instinto puro. El ser humano no. El ser humano puede pensar. Está caminando por el Sahara con una escopeta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Empieza a correr? No, me paro, busco un buen punto para poder, donde tenga el mayor campo de visión,
sí, con la menor cantidad de puntos ciegos y espero que se me abalance para dar un disparo más efectivo, supongamos, ¿no? El ser humano puede decirle que no a sus instintos. ¿Te das cuenta? Y eso para Scheller es lo clave y es lo que hace que el ser humano sea efectivamente un ser espiritual. ¿Y cómo llegamos a decirle que no en nuestros instintos? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos tres características según Scheller. Primero, tenemos autonomía existencial o libertad. O sea, nadie nos dice qué hacer, qué no hacer, ¿no es cierto? Nosotros mismos determinamos nuestra voluntad. Segundo, nosotros podemos objetivar o representar el mundo. Nosotros, y acá le está dando un poco la razón a Cassirer, nosotros, los seres humanos, tenemos ¿qué cosa? Nuestra capacidad de ver, por ejemplo, veo hacia allá, ¿qué es lo que veo? Un león, un tigre. Ah, eso es un león o un tigre. Le pongo la palabra león conformado por determinadas letras que también son símbolos según Cassirer, ¿no es cierto? L-E-O-N, con tilde en la O. León, ¿cierto? La palabra, ¿no es cierto? Me ayuda también a representar u objetivar el mundo. O sea, no solamente estoy en contacto, interacción con el mundo, sino que cuando dejo de estar en interacción con el mundo, puedo seguir haciendo referencia a él. Esto es una botella, un tomatodo, ¿no es cierto? Un tomatodo, muy bien, no ves el tomatodo, pero te sigo hablando del tomatodo, de sus propiedades. Chicos, el tomatodo, mire, este tomatodo que tengo ayuda a conservar el agua tantas horas en esa temperatura que tenía el líquido. Oh, qué bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta con Scheller? Que básicamente el ser humano puede decir esto es el mundo. Y además podemos también darnos cuenta de que así como puede objetivar algo de fuera, puede objetivar su mundo interno, porque el ser humano tiene autoconciencia. Y así tú mismo puedes decir, no he podido dormir, estoy preocupado. Te das cuenta de algo tuyo, de algo que tú tienes. O puedes también llegar a decir, ¿no es cierto? No quiero ir a esa reunión, voy a estar aburrido. Eres consciente de lo que está en juego para ti o de lo que puede terminar estando en juego para ti. Y eso es lo que está diciendo básicamente aquí Scheller, ¿no es cierto? El hombre es un ser espiritual porque tiene autonomía o libertad, él decide qué hacer, puede objetivar y representar el mundo, y puede también objetivar y representar su mundo interno, lo que llamamos autoconciencia, puede estar en contacto consigo mismo. Bien, chicos, vamos a dar ahora la pausa, vamos a abrir nuestro espacio para el receso y por favor, después del receso, vengan con sus preguntas, su batería de preguntas sobre lo que hemos visto de Cassirer y de Scheller, ¿sí? Si tienen preguntas sobre Cassirer y Scheller, me las traen para después del receso. Aprovechen, por favor, bien sus 5 minutos, levántense, estiren las patitas, vayan a caminar, coman algo, despiértense o traigan su rico lomito saltado, su locro, lo que sea que les hayan hecho de comidita. Así aprovechen, por favor, sus 5 minutos. Volvemos a las 2:06, 2:07 más o menos, ¿sí? Porque los 5 minutos a veces, además de que se van muy rápido, también uno no calcula con tanta exactitud, ¿sí? Así que a ver, a las 2:06 estamos acá.